Bienvenidos a Entrevistas en la Acrópolis. Hoy tengo el placer de presentaros a Pepe Ruiz. Él es funcionario público, fue director de la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, Córdoba, durante 15 años, de la cual ahora es subdirector. Y Pepe ha participado durante muchísimos años dando cursos, clases, conferencias, coordinando proyectos de voluntariado social, ecológico y también cultural. Y Pepe Ruiz es el responsable y director de las bibliotecas de Nueva Acrópolis en España y también es el coordinador de la editorial Nueva Acrópolis en España. Bienvenido, Pepe, gracias por venir. ¿Qué tal? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, pues queremos preguntarte que nos hables un poquito de tu trayectoria, qué te motivó a adentrarte en el mundo de la filosofía y cómo llegaste a ser responsable de las bibliotecas de Nueva Acrópolis en España. Bueno, pues hacer memoria a esta altura cuesta un poco trabajo porque yo contacté con la filosofía desde muy pequeño porque siempre me hizo las grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? Eso fue algo que siempre me mantuvo inquieto y alerta. Empecé a leer muchos libros. Y en concreto, en un momento muy, no sé, delicado, sensible de mi vida, pues coincidiendo con la muerte de mi padre, ¿no? El tema de la muerte es muy importante para mí porque siempre te hace preguntarte las cosas de una forma mucho más radical, ¿no? Bueno, pues muy jovencito contacté con Nueva Acrópolis, ¿no? A través de sus cursos. Y poco a poco fui encontrando en nuestra escuela una metodología de trabajo, ¿no? Y de estudio. Que a mí eso siempre me ha resultado muy interesante. No se trata de improvisar. Uno puede leer de manera aleatoria o sistemática, pero si uno se adentra en la filosofía a través de un programa de estudio muy ecléctico y muy equilibrado como el que tenemos en Nueva Acrópolis, pues la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Luego, todo eso iba acompañado también de una intensa, yo llamaría, bueno, la palabra militancia, ¿no? En el sentido de que en Nueva Acrópolis no solamente tenemos un enfoque teórico, sino un enfoque de una filosofía práctica, Ujú, donde de alguna forma esas verdades las tienen que poner en práctica, porque si no, no se viven, ¿no? La vida ujú, intelectual es importante tener las ideas claras, pero es más importante todavía eh, poder contrastar y proyectar esas ideas en el mundo circundante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene un poco la combinación perfecta, ¿no? Entre lo que es una vida teórica, ¿eh? Y una vida práctica con la vivencia de esas verdades, ¿no? ujú, Bueno, desde muy pequeño yo sentí un intenso amor por los libros. Eso es algo que yo lo he sentido como como una vocación. Para mí, en un momento dado, los libros fueron más importantes que las personas, por una razón muy sencilla, porque los libros ofrecían respuestas y las personas muchas veces no te daban la respuesta a esas preguntas que uno se hace, ¿no? ujú, Entonces me refugié en un momento muy triste de mi vida, pues me refugié en los libros. Y desde entonces yo siempre he tenido ese amor por los libros, ¿no? Por los libros antiguos, por los libros actuales, por cualquier libro prácticamente, porque todos te dicen algo, ¿no? ujú. Y con el tiempo, pues al principio con muy poco dinero y después con un poquito más de medio, pues me hice de una pequeña gran biblioteca, ¿no? Que a nivel personal. Ese amor por los libros inmediatamente lo proyecté en nuestra escuela de filosofía, porque una de las cosas que caracterizan a Nueva Acrópolis es que desde el principio se motivó, se promovió el que tuviésemos en nuestros locales buenas bibliotecas, ¿no? Bibliotecas que acompañaran al programa de estudios, ¿no? Y Ujú, luego bibliotecas que también de alguna forma fueran una selección de lo mejor que se ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que nuestras bibliotecas deben tener esa característica de reunir lo mejor
lo mejor en filosofía, en literatura, en poesía, en pensamiento, en cualquiera de las manifestaciones del arte, de la cultura que se hayan podido expresar a través de los libros. Ujú, Entonces, yo me hice cargo de la biblioteca de nuestra sede en Córdoba desde casi el principio, pues, haciendo los trabajos propios, catalogar, ordenar, y rápidamente, con el tiempo, pues de alguna forma destaqué, y me propusieron, creo recordar en torno al año 2010, pues que me hiciera cargo de la gestión y de la supervisión de todas las bibliotecas de Nueva Acrópolis, España, ¿no? Que son, ujú. creo recordar, son 23. Tenemos un fondo de unos 105.000 libros aproximadamente, y estamos ahora mismo en una fase intensa de revisión y de catalogación a través si es posible, a través de un software que pudiera gestionarla, con la idea de que estas bibliotecas se muestren al público a través de Internet, y de todas aquellas personas que sientan un poco la necesidad o la inquietud de encontrar en nuestros importantes fondos aquellas obras que a lo mejor no se pueden encontrar en otros lugares, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente ha sido un gran amor por los libros. Yo creo que hay una filosofía del libro que nosotros estamos rescatando, porque a través de los libros se ha expresado lo mejor, lo mejor. Todos los filósofos han leído, todos los filósofos han escrito, todas aquellas personas que han sentido la necesidad de aportar algo a la humanidad lo han dejado por escrito. Y es interesante intentar, al menos el esfuerzo, esto es algo que yo sé que es casi imposible, de intentar reunir lo mejor, lo mejor de la humanidad, lo mejor de nuestra cultura y civilización en nuestra biblioteca, y que quede ahí, por lo menos. Y Pepe, estas bibliotecas de Nueva Acrópolis, de las escuelas de filosofía, ¿están disponibles para el público de la ciudad o algunas sí y otras no? Eso es una pregunta muy interesante, porque yo creo que es la fase en la que nos estamos ahora replanteando este problema. Porque algunas filiales, algunas sedes sí estarían capacitadas para abrirse al público, otras a lo mejor no tanto. Todo depende de que tengan no sé, un mínimo, un estándar de una persona responsable, de una cierta confianza en las personas a quien se presten los libros, que estén perfectamente catalogados. No todas las bibliotecas de nuestra sede están bien ordenadas, y es un Ujú, trabajo que necesita. Es un gran proyecto de voluntariado que a ujú, mí me gustaría promoverlo y abrirlo al público, porque hay personas que a lo mejor siempre identifican el voluntariado con algo social, y nosotros estamos un poco también valorizando el voluntariado cultural. Yo creo que instituciones privadas como Nueva Acrópolis, que tengan una gran biblioteca especializada, ordenada y catalogada, y no solamente para los socios y estudiantes de Nueva Acrópolis, sino para cualquier persona Yo creo que es un gran trabajo a nivel de voluntariado cultural, y estamos ujú. en ello. Estamos en ello. Estamos en la fase esa de plantearnos abrir nuestra biblioteca al público. Estupendo, Pepe. Y también siguiendo la misma línea del voluntariado, de que en la escuela todos somos voluntarios, y que siempre ha funcionado como voluntariado y así será el funcionamiento siempre. Quería preguntarte sobre tu faceta como editor, porque también hay una editorial, que es la editorial NA, Editorial Nueva Acrópolis, con un fondo de catálogo importante. Háblanos un poquito también cómo has llegado a ser editor. Supongo que el amor por los libros te ha llevado también ahí, y cómo está la editorial, qué planes hay. Y bueno, recordando que funciona también como voluntariado, pues entiendo que es un trabajo poco a poco de hormiguita, ¿no? Sí, yo mm, hace poco me di cuenta que cuando entré hace muchos años en Nueva Acrópolis, el primer día que entré y me apunté al primero de nuestros cursos de filosofía, hubo dos cosas que me llamaron la atención.
en ese momento. Una fue, evidentemente, la gran biblioteca que había en Córdoba en aquella época, y otra fue una máquina de impresión donde se hacían los carteles, donde se hacían los apuntes. Y en una fue como una especie de reconocimiento, de decir, bueno, qué bien, ¿no? Y la otra me dejó intrigado. Me dejó intrigado porque, y, sí, y supuso como una especie de enigma. Desde entonces, todo mi trabajo de voluntariado en Nueva Acrópolis ha estado siempre relacionado con la difusión, con imprimir carteles, pegar carteles, en fin, todo eso, ¿no? Y con el tiempo, de una manera curiosa o misteriosa, se unen esas dos cosas, ¿no? El amor por el libro, esas dos impactos que tuve en ese primer momento, ¿no? Los libros y una máquina de imprimir se une en la función que ahora mismo estoy desempeñando, ¿no? Que es un poco pues, ser responsable de la editorial Nueva Acrópolis en España, ¿no? Pues es un trabajo muy bonito, porque es un trabajo que parte de mi inquietud siempre ha sido saber cómo funciona el mundo editorial, ¿no? Hay una especie de especialidad de libros, no solamente técnicos, sino también de las memorias de los grandes editores, Ujú, porque la figura del editor es una figura que está silenciada, pero es el que mueve a nivel cultural cualquier libro que nos llega a nuestras manos es porque ha habido un editor que lo ha de alguna forma fabricado o construido o avalado junto la labor del escritor, ¿no? El escritor escribe, pero el editor es el que finalmente da el paso. Entonces siempre me intrigó, ¿no? Y hay libros magníficos, ¿no? Donde cuentan el mundo editorial, como el principio fue un mundo de idealistas, de personas con un intenso amor por la cultura, y cómo luego todo eso fue perdiendo, ¿no? Entonces, ese oficio de caballero a mí siempre me dejó un poco una marca, ¿no? Entonces, de alguna manera, en un momento dado, a mí me propusieron que me hiciera cargo de la editorial Nueva Acrópolis en España, ¿no? ujú, Claro, de ser un mero lector de libros de memorias de editores a ponerse manos a la obra, a editar libros, me supuso un gran esfuerzo, un reto, porque prácticamente tuve que empezar de cero. ujú, Y ha sido una de las tareas más intensas, difíciles y fascinantes que yo he podido desarrollar en Nueva Acrópolis. Eh, Vamos, para mí esto se va a quedar como algo realmente grabado en mi alma, porque ha supuesto un auténtico reto, ¿no? Porque tienes que tocar muchísimos aspectos, ¿no? ujú, Y bueno, y para mí ahora mismo es una de las aventuras en las que estoy embarcado que más me ilusiona y más me motiva. Proyectos. ujú, Bueno, ahora mismo también estamos en una fase de repensar un poco el sentido de la editorial Nueva Acrópolis en España, un poco coordinados con nuestra directora nacional Isabel Pérez, pues vamos a definir un poco en estos meses qué directrices, qué líneas editoriales vamos a marcar. Probablemente vamos a seguir en la misma línea de editar las obras de nuestros fundadores, por ejemplo, Jorge Ángel Braga, de ujú, nuestra directora internacional Delia Stenberg, que nos dejó el año pasado. Hay ujú, muchos de sus escritos que están ahí dormidos y que tienen que volver a publicarse o a reeditarse. Entonces hay una labor muy intensa y luego hay otro aspecto muy interesante y es la de promover a aquellos autores que son acropolitanos, ¿no? ujú, Y que escriben y que tienen algo que decir, ¿no? Entonces, la labor cultural que Nueva Acrópolis está desarrollando en muchos lugares del mundo, en cierto sentido, está dejando una estela de escritos que hay que publicar, hay que poner un poco a la luz. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo tenemos una ventaja muy interesante, que por una parte es limitación, pero por otra parte es una ventaja. Y es que estamos utilizando la plataforma de Amazon para
publicar nuestro libro, con lo cual Ujú. nos ahorra costes, pero nos tenemos que ajustar un poco a las draconianas normas de Amazon. Sí, Y bueno, pero bueno, intentamos adaptarnos a las posibilidades que la tecnología actual nos permite, sobre todo cuando no tenemos ni mucho dinero ni muchos medios técnicos para abordar esta labor. claro. Pepe, mientras hablabas, me venía la imagen de la Revolución Francesa con los impresores ahí en París haciendo los periódicos o unos años antes en Alemania, en Wittenberg, la imprenta publicando lo de Martín Lutero o, por ejemplo, en la Revolución Rusa, ¿no? Y aunque, aunque estoy hablando de hechos históricos, lo que quiero preguntarte es que todas las escuelas de filosofía, todos los movimientos filosóficos, de filosofía hindú, oriental, de filosofía profunda o de cualquier cosa, ¿no? Naturismo, naturopatía, todos los movimientos de filosofía, de búsqueda, de investigación, de espiritualidad o de salud, tienen sus órganos difusores y sus ediciones, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es importante que la filosofía que nosotros promovemos, la filosofía temporal, la filosofía comparada de Oriente y Occidente, en qué medida crees que es importante que disponga de estos órganos de difusión, como una editorial o un periódico, en este mundo actual de Internet? Pues yo creo que es fundamental, porque si no propagas tus ideas, si esas ideas no circulan en el ambiente cultural, en el ambiente social, no existes. Es decir, la gente te tiene que conocer. Es lógico, cualquier movimiento a lo largo de la historia, desde que tenemos noticias, por lo menos lo más reciente, lo primero que hace es publicar un boletín o una revista o un periódico, Ujú, porque necesita propagar esa idea. Esa idea, la filosofía, por lo menos como nosotros la entendemos, es una filosofía oral, en el sentido de que la filosofía se transmite a través de clases, de conferencias y el encuentro personal entre un maestro y un discípulo, eso es algo y totalmente intransferible. La experiencia filosófica de el diálogo, de la búsqueda de la verdad, de transmitir enseñanza, eso es algo que no se puede cambiar. Es la experiencia básica de la filosofía. Todo esto viene de Platón y ujú, Sócrates, ¿no? O sea, necesitamos dialogar cara a cara para poder entender y experimentar ciertas realidades, ¿no? Pero qué duda cabe que la palabra tiene el alcance que tiene y que en algún momento la palabra oral se tiene que convertir en palabra escrita. Eso, ujú, y por eso es tan importante el arte de la oratoria como el arte de la escritura. O sea, de hecho, los grandes filósofos fueron grandes maestros, grandes profesores, pero mientras pudieron, fueron también grandes escritores. Y en un momento dado, como desde el Renacimiento hasta esta parte, en donde se descubre la imprenta, pues se necesita utilizar ese medio para poder difundir ideas. Hoy tenemos también Internet, hoy estamos utilizando, por ejemplo, este medio tan maravilloso de podcast, de vídeos, de influencers, porque es una necesidad humana. Si tú tienes una idea que crees que valen la pena, tienes que transmitirla y encontrar aquellas personas afines que vibren un poco en tu sintonía, ¿no? ujú. Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuáles serían esas ideas fuerza o esas ideas poderosas? ¿Qué filosofía es esa filosofía que te gustaría transmitir a través de los libros o de las revistas de la editorial Nueva Acrópolis o de todas las bibliotecas? ¿Qué ideas fundamentales preferirías destacar y que llegaran a todo el público? Pues a mí me gustaría poder transmitir la impresión que yo tuve desde el principio cuando contacté con Nova Acrópolis, ¿no? Y es esa poderosa síntesis entre tradición y modernidad y entre Oriente y Occidente.
Yo ujú, creo que esa gran apuesta que ha hecho Nova Acrópolis no ha inventado nada nuevo. Eso, ujú, eso lo hemos hablado un montón de veces, ujú, pero sí ha hecho una síntesis que, que yo no la he encontrado en ningún otro sitio, ninguna otra institución, donde de una manera interesante, de una manera seria, y seria me refiero a ese enfoque filosófico que nosotros denominamos eclecticismo, que es ujú, escoger, no solamente reunir cosas que queden bien del pasado o de otras civilizaciones, sino extraer aquellas cosas que sabemos que pueden ser útiles para cualquier hombre o mujer de hoy en día. Porque lo ujú, que es cierto, yo hasta donde entiendo, para los grandes problemas del ser humano, yo creo que las soluciones ya están dadas, se han ujú, dado, y por eso se repiten de una manera u otra. Y por eso cuando nosotros hablamos del estudio comparado de filosofía, de religiones, de distintos enfoques, es porque vamos a encontrar ese denominador común. Y ese denominador común es el que nos puede ser de utilidad, extraerlo como una quinta esencia y adaptarlo al lenguaje y a las necesidades actuales, ¿no? Eso es lo que para mí, a mí es lo que me ha fascinado de Nueva Acrópolis. Y yo creo que esa idea fuerza es la que debe motivar, por lo menos, evidentemente, las publicaciones que queremos hacer, ¿no? Demostrar que las grandes verdades existen, las ujú, grandes verdades se pueden conocer, las ujú. grandes verdades se pueden vivir y se pueden transmitir y que ofrecen soluciones para los grandes problemas o para los pequeños problemas que cada uno individualmente tiene, que para nosotros son grandes. Claro, Pepe, estoy totalmente en sintonía contigo y me encanta la idea de transmitir esas ideas fuerza, lo que estás expresando. Sin embargo, me temo que quizá haya gente que nos esté escuchando en este momento que no sepa a qué tipo de ideas filosóficas nos referimos, qué filósofos o qué corrientes filosóficas pueden ser útiles para enfrentar los problemas que tienen las personas hoy en día. Las personas hoy en día ya sabemos que estamos sometidos a una cultura de la prisa, de la superficialidad, de problemas laborales, de problemas familiares, problemas de salud, problemas de subir quizá en la seguridad a nivel de tener una casa, de tener un piso en propiedad. Entonces, ¿qué problemas o qué principios filosóficos o qué corrientes filosóficas en concreto, poniendo ejemplos un poquito más concretos, les podrían ayudar a las personas? Pues vamos a empezar por Platón, si quieres. Ujú, Yo, un enfoque platónico de la vida a mí siempre me ha resultado muy interesante, porque Platón, ¿qué nos dice? Que hay una realidad, pero esta realidad no deja de ser un tanto ilusoria. Es decir, ujú, muchos de estos problemas que nos pueden atosigar, nos pueden agobiar, si uno deja pasar un tiempo, te das cuenta de que no son tan importantes. Es decir, la angustia de hoy, seguramente dentro de un mes no la tengas. Entonces, Platón busca una serie de referentes en ese mundo de las ideas, en ese ujú, mundo sutil, donde de alguna forma nuestra naturaleza más interna forma parte, ¿no? Entonces, yo de Platón entiendo, o al menos lo adapto, que uno debe encontrar dentro de sí mismo ese mundo de las ideas. ujú, ¿Cómo? Pues lo primero, si estás viviendo en un mundo de prisas, en un mundo lleno de estrés, lo primero que uno debe hacer es encontrar un ratito al día para cultivar esa vida interior, ujú, para leer, para escuchar música y sobre todo para salir de la vorágine que te absorbe. Yo tomaría de Platón eso. ujú. Luego, si quieres, nos podemos ir a los estoicos, ¿no? Los Sí. estoicos que nos pueden ofrecer hoy en día. Pues nos pueden ofrecer una actitud guerrera, una actitud distante, nos ofrece un poco como las armas para poder manejar un mundo hostil. Es decir, una actitud de distancia, de desapego,
de que las cosas del mundo no te manchen lo suficiente como para hacer perder ese centro vital, ese equilibrio, ¿no? Y nos ofrece una regla de convivencia muy interesante, porque los estoicos vivían en un mundo muy difícil. Yo creo que era Ujú. tan difícil como el nuestro Sí. y nos daban reglas de vida muy interesantes. No nos tomamos demasiado en serio lo que nos dicen nuestros adversarios, nuestros vecinos. eh, Insisten en la necesidad de cultivar ese mundo interior. Es una constante prácticamente en todas estas corrientes. Si tú no te animas a encontrar ese espacio donde tú puedas desarrollar ese equilibrio, esos valores, entonces olvídate. Ujú. Entonces, los estoicos te ofrecen unas enseñanzas muy útiles para afrontar una vida cotidiana, ¿eh? Cotidiana, no hace falta tampoco irse o una vida cotidiana. Mm, Buenísimo, sí, buenísimo. Nos has puesto ejemplos de Platón muy concretos de cómo esa filosofía es súper útil, aplicable en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. También de los estoicos, podríamos añadir a Plotino, podríamos añadir a los filósofos presocráticos, a los medievales y también al Buda, al hinduismo, a Confucio en China, que todo eso se estudia en el programa de estudios de la escuela. Y Pepe, la cuestión ahora sería cómo promovemos la lectura para que las personas se acerquen a la lectura. Sabes que hoy en día está cayendo en picado la proporción de personas que leen cada día algo o que leen varios libros al año. Antes eran a lo mejor 20 libros al año, luego 11, luego 8. Ahora hay personas que no leen ningún libro al año. ¿Cómo desafiamos ese conflicto para implementar la lectura y cómo logramos que las personas se interesen por la filosofía? Mira, a propósito de Platón y a propósito de los estoicos, nosotros recientemente uno de nuestros queridos compañeros, Miguel Ángel Padilla, al que creo Ujú. que ha entrevistado también, Sí, sí, saldrá ha hecho, próximamente. ha hecho un esfuerzo loable y además ya reconocido porque he escuchado podcasts de filosofía donde recomiendan sus libros. Ujú, Él ha escrito dos libros maravillosos, uno que es Platón más cerca y otro es un curso de estoicismo, ujú, donde realmente ahí está plasmada nuestro enfoque. Es un enfoque sencillo, introductorio, de acercamiento para aquellas personas que no tengan ni idea de ni quién es Platón ni qué es el estoicismo. Y ahí se va a encontrar no solamente un enfoque serio y riguroso de qué es Platón o qué es el platonismo y qué es el estoicismo, sino también un enfoque práctico. Que la lectura de esos dos libros les puede llevar directamente a poner en práctica algunas de estas cosas. Y demostramos que no por el hecho de ser antiguas no dejan de ser actuales. ujú, Ese es el gran prejuicio que muchas veces se tiene con la filosofía antigua. Es que si partimos de la idea de que estos grandes filósofos enfocaron la vida desde su más esencial radicalidad, es decir, el sufrimiento en la época, en la Atenas de Platón y en la Roma imperial, era el mismo que nosotros podemos tener hoy en día. El sufrimiento ujú, es el denominador común. ¿Y qué fórmulas encontramos para afrontar positivamente ese sufrimiento? Yo creo que las fórmulas son siempre muy similares, muy parecidas. Y Miguel Ángel lo demuestra en esos dos libros. Pues ahí te doy un ejemplo de cómo nosotros podemos resolver y cómo nuestra editorial también apuesta por esa fórmula de divulgación seria. ujú. Buenísimo. ¿Cómo logramos entonces que la gente se interese por la filosofía? Pues estimulando las grandes preguntas. Yo creo que cualquier persona, aunque lleve una vida aparentemente superficial, en un momento dado, cuando se encuentra solo, cuando ha recibido algún impacto doloroso de la vida, se automáticamente como una reacción se va a replantear. Yo creo que hay que abordar un poco el enfoque de esa manera. Ujú, Eh,
porque lo que es inevitable, hemos hablado de Platón y de los estoicos, pero no hemos hablado, por ejemplo, de Buda y el budismo, ¿no? Cuando Buda parte de la gran pregunta que es el dolor, ¿no? El Sí. dolor como un elemento de la existencia inevitable y cómo afrontarlo, ¿no? Porque hay natural, un natural instinto o impulso interior de evitar el dolor y buscar la felicidad, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que partir de ahí. Todos sufrimos, todos vemos sufrir, aunque uno no sufra, si es medianamente sensible, uno se puede sentir conmovido por el sufrimiento ajeno. Eso también es un motor muy interesante cuando nosotros hablamos de voluntariado. ¿Por qué hace la gente voluntariado? Ujú. Pues porque de alguna manera quiere cambiar algo que percibe como que no está bien, que es injusto, ¿no? Ujú. Pero uno se tiene que armar ideológicamente, uno se tiene que armar filosóficamente, uno tiene que encontrar argumentos que de alguna forma te motiven y te ayuden a afrontar tu trabajo, porque en un momento dado puedes sentir duda, puedes sentir como que, bueno, como que las cosas a veces no funcionan y necesita uno leer e inspirarse en estos grandes filósofos. Sí, así es. Y Pepe, ¿cómo impactan las nuevas tecnologías y las redes sociales en la gente hoy en día? La gente que se aproxima a la filosofía está demasiado influenciada por las redes, demasiado poco. Se pueden aprovechar las tecnologías, son un peligro. ¿Cómo ves todo esto? ¿Como una oportunidad? ¿Como un desafío? Bueno, nosotros mm, eh, desde que aparece Internet, desde que aparece YouTube, desde que aparecen todo el tema de las redes sociales, como institución nos hemos dado cuenta que es fundamental. Es decir, uno se tiene que mover en estos medios porque todo el mundo está en estos medios, ¿no? Yo no soy muy de estos medios, te lo confieso, Héctor. Yo Ujú. me he quedado un poco anclado en el libro. Lo que sí he descubierto, por ejemplo, que para mi labor en la editorial, sí me he dado cuenta que cualquier duda que uno tenga, hay un tutorial. Hay un Ujú. tutorial que tú le explicas, lo cual eso es algo maravilloso, ¿no? No sabemos hasta qué punto. Claro, esos tutoriales me he dado cuenta que a veces sustituyen a los libros. Sí, ¿Eso está bien o está mal? Bueno, es lo que hay. Eh, mm, Cuando la gente no sabía leer, ¿cómo se informaba? Pues porque había alguien que les contaba, había alguien que les leía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hoy en día lo que vemos en muchos tutoriales, en muchos vídeos de YouTube, en muchos influencers, muchos youtubers, lo que hacen es contar las cosas. Y si te las cuentan, pues no te hace falta leerlas. Yo soy de esa vieja escuela de que si hay algo que me gustó, lo primero que busco es un libro. Pero ya me he dado ujú. cuenta que para resolver muchos de problemas prácticos desde cómo resolver Sí, un problema en la maquetación de un libro, existe un tutorial para eso. Y vamos a sí, por ejemplo, desaprovechar. sí, sí, cambiar el fondo de pantalla de Zoom, pues yo lo he hecho mirando un tutorial, pero también la receta de pan de harina de garbanzo. Es decir, que yo lo utilizo muchísimo, los tutoriales de YouTube. Ujú. Pero lo que a mí me resulta, que yo creo que también es una falsa percepción, porque la gente no ha dejado de leer. Lo que pasa es que ha dejado de leer a lo mejor el libro grande, denso, espeso, difícil o mal escrito. Y a lo mejor hay que buscar otras formas de escribir más sencillas, más directas, más prácticas. A lo mejor lo que existe una demanda de esa forma. Y esa manera de enfocar, pues también nosotros nos lo estamos replanteando a la hora de editar nuevos libros. Lo que es cierto es que, y yo sí lo he detectado en mucha gente joven, es que el momento importante de la lectura, que es ese momento solitario, muy personal, donde necesitas reflexionar y meterte dentro de ti, eh, cualquier persona se ha dado cuenta de lo útil
que resulta ese momento íntimo y personal de la lectura, al final no lo deja. Entonces, lo que hay que provocar un poco es que prueben esa experiencia, ¿no? Esa experiencia Ujú, de la lectura como algo ujú, íntimo y constructivo, donde tú te enfrentas contigo mismo a través del texto de cualquier autor. ujú, Y esa es la experiencia que yo intentaría provocar en aquellas personas que a lo mejor sienten rechazo por la lectura o no tienen la suerte de haber encontrado un hábito de lectura. Gran parte de la labor que nosotros, a mí me gustaría desde la Biblioteca de Nueva Acrópolis, es fomentar el placer de la lectura. O sea, ujú, la lectura como algo verdaderamente placentero. Y luego como algo verdaderamente útil para construir tu identidad, tu vida interior. O sea, hay cosas que solamente las vas a encontrar cuando encuentres un texto de un autor que te guste, una poesía que te guste y que te remueva por dentro. Cuando encuentras esa experiencia, te enganchas a ella y lo que vas a necesitar es más y más y más. Y ahí sí podemos trabajar desde una guía de... Es muy interesante, por ejemplo, la labor que se ha hecho en muchas bibliotecas de Nueva Acrópolis de los clubes del libro. ujú. Eso es algo que nos vamos a sentar un día a valorarlo porque son muchas las experiencias y bonitas que se han realizado en este sentido. Nosotros en Córdoba, durante muchos años, y lo vamos a seguir manteniendo, hemos tenido la experiencia de un club de libros de clásicos, por ejemplo, los típicos clásicos que se recomiendan en nuestros cursos, Platón, el Bhagavad Gita, Confucio, leerlos, pero leerlos de verdad, es decir, de una Ujú, lectura lenta, comentada, degustando, ¿no? Degustando, haciéndose preguntas. Es decir, muchas veces la experiencia era solamente leer un párrafo y te podías tirar una hora con ese párrafo y para intentar sacarle todo el partido posible. Porque no solamente está lo que dice el autor, está también lo que sugiere a cada lector. Y de la síntesis de esas dos cosas es donde surge una chispa filosófica que yo creo que es fundamental. Es muy interesante. La lectura pausada. Recordamos lo que decía Elena Blavatsky, ¿no? Lee 10 ujú, minutos y medita 2 horas. ujú. Es una fórmula fundamental. Lee 10 minutos y reflexiona 2 horas sobre lo que has leído, pero reflexiona Sí. intensamente. Y eso lo hemos hecho en una experiencia de grupo y ha sido algo muy bonito, muy bonito, muy edificante. Buenísimo. O sea que la formación de clubes de lectura o de grupos de lectura en todas las bibliotecas es uno de los proyectos. Algunos ya están funcionando hace muchos años en varias ciudades con mucho éxito. Otros hay que motivarlos todavía un poco más. Y a nivel de la editorial, ¿cuáles serían los nuevos retos o metas que te has propuesto alcanzar? Pues durante este año vamos a reeditar libros del fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Libraga, y de su discípula más directa, la que fue la directora internacional hasta el año pasado, Delia Steinberg. Pues vamos a intentar reeditar parte de su obra que ya estaba agotada y que hay una demanda evidente, y luego algunos libros que no estaban publicados. Entonces, ese va a ser un poco el principal objetivo. Y hay algún proyecto por ahí también de algún texto, pero no, como no está todavía aprobado, está un poco en ciernes, pues no lo puedo comentar. Pero hay Ujú. de algunos compañeros nuestros que han escrito algunas cosas muy interesantes y probablemente las demos a publicar. Muy bien. Y yo creo que esa Y labor es muy interesante. muy bien, Pepe. Y más allá de España, donde tú eres el responsable de las bibliotecas y de la editorial Nueva Acrópolis, ¿querrías contarnos algo del resto de países donde Nueva Acrópolis está desarrollando también bibliotecas, editoriales? Solo por contarnos un poco cómo está la actualidad en esos temas en otros países. Supongo que debe haber proyectos también muy importantes, muy interesantes, ¿no es así?
Pues yo creo que sí, no estoy tampoco muy al tanto en esto, ¿no? Porque para mí lo que, lo que genera Nueva Acrópolis, los proyectos que generan Nueva Acrópolis en España son tan apasionantes y tan absorbentes que, pero evidentemente cada país tiene un poco como la directriz de gestionar en buenas bibliotecas. Mm, yo, yo no te sabría decir muy bien cómo, pero en un momento dado, dentro de muy poco, podremos tener probablemente algún encuentro de bibliotecarios a nivel internacional. Ujú. Y entonces ya te puedo decir con más claridad, pero imagínate que lo que nosotros estamos haciendo en España, de forma análoga y de una manera con muy pocas variaciones, se está realizando en cada país de donde está Nueva Acrópolis. Es decir, todos tienen como directriz mantener unas buenas bibliotecas que estén gestionadas y luego, evidentemente, que haya proyectos editoriales. Yo te puedo decir que de los libros que nosotros publicamos, continuamente nos están pidiendo los originales para su traducción. Entonces te puedo decir que se están traduciendo al inglés, en francés, al portugués, muchas de las obras que nosotros estamos haciendo aquí en España. No es por nada, pero como muchos de estos los tenemos como originales aquí en España, pues no los piden. Y sí te puedo decir que en todos los países hay una verdadera pasión por los libros. Es algo que Sí. está dentro del ADN de nuestro país, por decirlo de Ujú. alguna manera. Es decir, nosotros amamos los libros. Amamos los libros, es algo que nos lo transmitió nuestro fundador. Nuestra querida maestra Delia siempre fue una gran lectora, sobre todo de novela histórica, y recomendaba libros. Eh, Todos nuestros actuales responsables son amantes de los libros y yo creo que eso se nota cuando uno entra en cualquiera de nuestras sedes. Lo primero que se va a encontrar es los libros a la venta de nuestra editorial y una gran biblioteca. Entonces yo creo que hay Ujú. un perfil de personas que ama los libros, que ama el conocimiento de los libros y que quiere contactar con nosotros, evidentemente. Y ahí estamos. Qué bueno. Pues muy bien, Pepe. Para terminar, quería hacerte alguna pregunta así más personal. ¿Qué libro recomendarías del profesor Libraga? ¿Qué libro es el que más te ha gustado de su amplia bibliografía? Bueno, a mí me gustan sus novelas. A mí me gustó mucho la novela Ancora el discípulo, que toca Ujú. además temas muy curiosos, ¿no? De la historia de la humanidad, de esa historia un poco que está oculta, ¿no? De la Atlántida, donde él manifiesta de una manera preciosa lo que es la relación maestro-discípulo. No hemos hablado mucho de esa relación que es fundamental en la filosofía. O sea, no existe filosofía si no hay un maestro que enseña y hay un discípulo que escucha y trata de vivir según esa enseñanza. En esa obra está muy bien contada, dentro de un contexto misterioso de la antigua Atlántida, que, bueno, que ya cada vez parece ser que hay más demostración científica de que Ujú. ese continente realmente existió y probablemente esa gran civilización también. Luego, a mí me gusta mucho el libro, que es un poco como sería como un complemento de este que te estoy diciendo, que es Tebas, Ujú. donde ofrece una visión distinta de Egipto, de una visión más profunda, de una visión más esotérica de ese país misterioso, de esa civilización misteriosa. A mí me gustan Ujú. mucho esos dos libros. Podríamos decir cualquier otro, ¿no? Pero en concreto esos dos libros yo los recomendaría. Qué bueno. Bien, pues muchas gracias. Con esta recomendación literaria que podéis encontrar en Amazon y en la editorial NA, pues damos las gracias una vez más a Pepe Ruiz, responsable de las bibliotecas y de la editorial NA en España, y nos vemos en la siguiente entrevista de las que estamos haciendo en esta serie de entrevistas en la Acrópolis. La Acrópolis como la ciudad alta
ese lugar elevado en la ciudad, en la montaña, donde nos encontramos con lo bueno, con lo justo, con lo bello, con lo verdadero, de todas las civilizaciones y de todos los filósofos y filósofas del mundo. Muchas gracias, Pepe, otra vez por venir, por subir a la Acrópolis y contamos contigo para otro programa. ¿Te parece bien? Muy bien, Héctor, cuando tú quieras. Pues hasta pronto, Venga, gracias. hasta luego.